Esta reunión tiene un toque especial, porque gente armada le ha dicho a personas sin armas que no firmen, que los amenazan por firmar. Yo creo que eso tiene una connotación pues grave, indudablemente, pero que tenemos que analizar a profundidad de qué se trata, porque ni más ni menos lo que habría que preguntarse es si hay aquí una democracia. Porque si hubiese una democracia, las ciudadanías son libres. Nadie tiene que imponer si se firma o no se firma un documento, un acuerdo, un pacto. Y entonces estamos ante unas fuerzas que son antidemocráticas, que se imponen sobre lo popular, que esclavizan lo público y lo anulan, que retorna a los tiempos de dictaduras como la de Pinochet, o peor aún, a tiempos de la esclavitud. Eso no tiene nada de revolucionario. Eso está absolutamente en contra de algo que se pudiera llamar revolucionario en Colombia o en el mundo. Esto no es solo un asunto local, es mundial. Porque habría que ver qué está detrás de eso. Una bandera roja revolucionaria que hable a socialismo, no es cierto. Eso sirve de adorno. Quizás sirve para ocultar una enorme realidad. Y es que no hay ideas ahí, no hay banderas, no hay objetivos populares que defender, no hay un mundo mejor, una Colombia mejor, sino business, puros y simples negocios. Unos negocios que hay que ver en qué consisten. Si son compatibles con lo que estamos diciendo aquí o no. Abrir una especie de trocha de potreros en medio de la selva hasta llegar a Chiribiquete y quizás más allá. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que unos campesinos vayan quemando, quizás le pagan por ello, una especie de trocha de praderas donde meter una vaca cada 4 hectáreas, cada vez más lejos de Bogotá. Y después una especie de represión latifundista que va sacando sus campesinos traídos a veces de otros lugares, para que entonces alguien se pueda dar el lujo de decir: soy un latifundista, soy un terrateniente, porque mire cuánto tierra tengo, cuando lo que se le va transformando la tierra es un desierto. Parece una estupidez. Puede ser quizás para lavar un billete, quizás para unos ganados de Venezuela que venden allá con los problemas que hay por allá. Pero eso sí es sostenible en el tiempo. El campesinado que se lleva a veces a la fuerza ya puede sostenerse en esa lejura con una vaca cada 4 hectáreas, con un fusil apuntándole la cabeza y con un terrateniente anunciando su muerte. Eso no tiene nada de bienestar. Eso no es luchar por el pueblo. Eso es ser la fuerza armada de unos negocios. Negocios que, si se ponen ante los negociantes, no sirven en realidad para nada. Hoy la selva se está quemando ya. Lo que decíamos antes no era locura, como dice por ahí la señora, que dice ser periodista. Ahora hay 340.000 puntos quemándose en la selva amazónica toda. Ustedes lo saben, lo han dicho aquí,
No es tan grave como en el Brasil, en los límites con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay, hacia Belém de Pará. 340.000 incendios, hágame el favor. O puntos de calor, como le llaman. ¿Eso qué es? Eso significa no que se va a volver todo eso haciendas. Esa mente fácil no sirve. Es que es la antesala del fin de la humanidad. Eso es lo que significa. Este calor cuando no debería estar, este espacio sin nubes cuando no debería estar, que va primero a tener como víctima a la ciudadanía bogotana. Mire esa paradoja, que miraba para atrás, miraba para otro lado y decía, ese es el loco que está diciendo. Pues se está quedando sin agua. Se está quedando sin agua porque el agua de Bogotá en su mayor parte salía de los árboles que había por aquí, siguiendo incluso la misma trocha de praderas desde Chiribiquete hasta la cordillera oriental. Y eso era lo que garantizaba el agua de 9 millones o 10 de personas allá arriba en la cordillera. ¿Loco? Si lo están viendo, lo están sintiendo. Ahora toca bañarse con totuma, como me bañaba yo de pequeño en la costa caribe colombiana, en la alberca, pero no hay albercas, porque Bogotá no se preparó para ello, porque mientras en el Caribe, que era más o menos notorio que no llovía en ciertos tiempos y largos meses y no había acueducto, entonces las abuelas hacían albercas para bañarse uno en la alberca con el agua lluvia. Aquí en Bogotá les ocurrió que había que guardar el agua lluvia para ciertos menesteres, mientras el agua potable podía ser guardada para la vida. Hoy hay que bañarse con agua potable, agravando el asunto en la ciudad de Bogotá, y todavía el alcalde no se ha dado cuenta de qué pasa. Cree que es disminuyendo el consumo por cada persona, sin soluciones de mediano y largo plazo. Y una solución de mediano y largo plazo, ni más ni menos, consiste en revitalizar la selva amazónica, es decir, que la pradera para poner una vaca cada 4 hectáreas se vuelva de nuevo selva y vayamos hacia la cordillera oriental. Es la única manera de llevar los ríos voladores, que allá arriba en el páramo se vuelve agua líquida y por tanto embalse del Chingaza, por tanto agua potable en Bogotá. Bien, esa es la importancia de este tema, y entonces uno habría que preguntarle, ¿y para qué amenazan a los campesinos si lo que hay que salvar es la humanidad? ¿Alguien ha pensado por ahí que el negocio del coltán y el negocio de la cocaína y el negocio del oro ilícito se puede sostener en el tiempo cuando la humanidad va muriendo? Eso habría que pensarlo. Si es que han leído a Marx, que no creo, algún librito que les diga, o un documental en las noches, ya no duermen en las montañas sino en las haciendas, que les diga, oigan, de nada sirve el negocio del coltán, de nada sirve el negocio de la cocaína si la selva amazónica se quema, y es la antesala de la muerte de toda la humanidad en el planeta Tierra. Esa es la situación en la que estamos viviendo hoy. Hay quien se le ocurrió pensar que porque el gobierno traía ese punto a la mesa de negociaciones, entonces se podía extorsionar al gobierno diciendo, sí, negocien conmigo, déjenme entraquetear, cese al fuego y no me molesten, pero yo no ceso el negocio y por tanto quemo las selvas si no me dejan el negocio. Eso es una extorsión no contra Petro, eso no es una extorsión contra el primer gobierno popular de Colombia,
Eso es una extorsión contra la humanidad entera. Si estuviera por ahí Lenin o Stalin, lo fusila en el acto. Lo fusila en el acto, porque ellos, por lo menos equivocados o no, siempre pensaron que su lucha era por la humanidad, por los pobres de la tierra, no contra los pobres, no contra los campesinos, no contra la humanidad. Bastante se ha perdido en la mente entonces los objetivos por estar enredados en los business del oro blanco, del oro negro y del coltán. No se trata entonces de extorsionarnos, sino de ser racionales, de mirar cómo se puede construir una buena economía y un buen vivir en el mundo, partiendo de este territorio, porque este territorio está anclado, y ahí la importancia de esta reunión a la vida misma de la humanidad. Creíamos antes que estos eran los rincones de Colombia olvidados, la Colombia profunda, le decíamos, el olvido, la tierra del olvido, a donde habían depositado a los campesinos de la violencia de mediados del siglo XX para que pudieran comer por ahí y no se asustaran por tener una bandera roja o una bandera azul, que dejó 300.000 cadáveres allá en las cordilleras. Habían pensado en eso y resulta que este es el corazón del mundo. Los desplazamientos de la violencia ubicaron al campesinado que vive aquí en el corazón del mundo. Y ahí, una especie de capilla que lo muestra. Chiribiquete, el arte rupestre de hace 20.000 años, que nos va diciendo, esto no lo conquistaron ni lo descubrieron los españoles, que iban a descubrir si aquí habían seres humanos hace 20.000 años. Quizás no había selva, mastodontes se ven en las figuras, tigres enormes, gente humana colectiva y ayudándose para bailar, para sobrevivir y vivir, para construir la primera cultura en estas tierras, porque el que pinta una cueva, pone su mano, es el primer artista de la humanidad, hombre o mujer, quien haya sido, y entonces tenemos a los primeros artistas de la humanidad aquí, quizás en las primeras tierras del planeta, en Chiribiquete, en el escudo guyanés, en un lugar mágico que la codicia intenta destruir, porque hacia allá van los potreros, y si llegan los potreros ahí, acabarán con uno de los centros de inicio de la cultura humana, tal la estupidez. Podemos pensar otra cosa, eso sí, incluso limpiar la bandera roja y levantarla con dignidad, si de eso se trata, porque hace parte de la sociedad humana. Podemos pensar en otro tipo de economía. Yo aquí propongo 3 cosas en concreto. ¿Que me niego a una negociación? No. Mordisco se fue de la negociación. Se fue porque pusimos una condición, que en el Plateado, allá en el Cauca, empezara un centro para levantar los cultivos de hoja de coca y fuéramos transformándolos en cultivos lícitos que beneficiaran al campesinado de la región. Es decir, que la paz es la transformación económica del territorio. Eso es la paz. No estamos obligando a que se haga la noche a la mañana, nadie puede hacer eso en la noche a la mañana, sino que el proceso comienza en 100 y al otro día es 99, 98, 95, hasta que llega a 0. La ilicitud, que solo deja sangre, y al mismo tiempo 0, 1, 10, 20, 30, 40, 100, comienza la otra economía, la economía de la gente, la economía del poder popular, del poder campesino e indígena y negro en esas regiones. Le quedó grande eso, le valió más
que al plateado lleguen los albaneses y los carteles mexicanos que el pueblo campesino de Colombia. Y esos mexicanos van a matar a Mordisco, no nosotros. Él lo sabe. Allá está buscando la alianza y ver cómo se tumba el presidente. Y entonces tenemos a un disque revolucionario aliado a las mafias mexicanas y a los contrabandistas colombianos y a los esmeralderos y a la politiquería de Colombia, financiando el operativo de asesinato. Porque así sus compañeros no lo sepan, porque rechazan esto que estoy diciendo, yo creo que no lo saben, sí está metido en el posible atentado al presidente de la República. Y está probado. Y algún día mostraré las pruebas, no algún día por allá en 3 años, sino antes de diciembre, porque es el plazo que se han dado. Él y los politiqueros más corruptos de Colombia. Yo le propongo otro camino. Ese otro camino es juntarse a la lucha de la humanidad por la vida. Es ahí donde la bandera roja que esgrimió hace poco realmente brilla de dignidad. No en el otro lado, no con el cartel mexicano. Es al lado del pueblo campesino de Colombia, como en realidad esa bandera siempre ha estado, así le oculten la historia a la sociedad colombiana. Es al lado del humilde y del pobre, que está al lado de la vida, indudablemente. Y el lado de la vida consiste en salvar la selva. Aquí todos, yo incluso joven, creímos que tumbando la selva, la maleza, como se decía, los árboles, para sacarle algún producto en la madera sin reponerlos, pues nos desarrollábamos. Hay quienes creen cuando ven el mapa del Guaviare y de la Amazonía, que ahora vimos esa mancha que ya no es verde sino amarilla de potrero, y que después se volverá menos potrero y más desierto, esa mancha que ya separa la cordillera oriental completamente de la selva, y por eso Bogotá no tiene agua, esa mancha no es desarrollo. Lo creímos todos, claro. Es más, allí llegó un campesinado hace décadas, abuelos quizás de ustedes, padres, tumbando la montaña, tumbando la selva, porque no había otro lugar donde vivir. Donde vivían solo llegaban los portaestandartes de la muerte, liberal o conservadora, y aquí hubo los refugios, como sucede ahora también en Colombia. Indígenas llegaron aquí que venían de otras tierras, y campesinos y campesinas a ver si se podía vivir, y se creyó que tumbando ese árbol se podía vivir, hasta que llegamos hoy a otra conclusión. Este calor no es de la naturaleza. Este calor lo producen unas moléculas químicas que se llaman CO2, que la arrojan a la atmósfera, son portadores del calor del sol durante siglos, quedan allí y las arroja la gran maquinaria de la inmensa industria capitalista del norte del mundo, de Estados Unidos, de China y de Europa. Es decir, aquí estamos sufriendo, aquí estamos bajo el peso de la codicia humana, porque el capitalismo es pura y simple codicia, ganas de ganar más y más y más, ricos que ya no saben ni lo que tienen, ni la vida les alcanza para gastarse en los días que le quedan toda esa fortuna guardada y atesorada. Les ponen un impuesto y chillan, porque quieren que los impuestos se los pongan a ustedes en cada plato de sopa que se comen, porque hasta eso, en eso son tacaños, y depredan y le echan. Depredan y le echan, y cambian esa atmósfera, y ya lo que nunca habíamos visto nunca, 340.000 puntos de incendios en toda la selva amazónica. Hermanos, la ciencia dice, y hermanas,
La ciencia dice que si se quema la selva amazónica, no hay punto de retorno. Ya por más que hagamos, en ninguna parte del planeta nos salvaremos, porque el cambio del clima será de tal fortaleza que las cadenas vulnerables de la vida, desde lo más invisible hasta nosotros, que somos la joya de la vida en el universo, pereceremos. El COVID nos enseñó que era posible, y eso apenas fue un campanazo. Ahora sabemos que se está quemando la selva amazónica y por tanto queda poco tiempo que tenemos que aprovechar. Yo tengo 2 años. Si los mismos tacaños que no quieren pagar impuestos siendo súper ricos no tumban al presidente, se tendrán que volver y enfrentar con el pueblo. Hoy Maritza está diciendo que se le permita hacer la reunión del lunes del CNE en una guarnición militar. Yo soy el comandante de las fuerzas militares. Me toca decirle a las fuerzas militares que la cuiden. Pero qué miedo ante el pueblo entonces tiene para tomar la decisión ilegítima que quiere tomar. En el CNE, ya lo escribe la Cabal, decir que pasé los topes con una serie de pruebas mentirosas, chambonas incluso, que la prensa no ha querido mostrar para desmontarlas porque está en el mismo juego, para llegar y decir, aplíquese el artículo 109 de la Constitución al presidente, voto en la comisión de acusaciones, y en el CNE la mayoría, y en la comisión de acusaciones la mayoría, son los que nosotros derrotamos en el 2022. Bonita manera de una revancha, rompiendo la Constitución, rompiendo la estabilidad democrática y rompiendo quizás el futuro de Colombia. Miedo del pueblo. Yo no tengo miedo del pueblo, yo le apuesto al pueblo. Veremos quién tiene razón. Las fuerzas militares deben cuidar a la señora Maritza y sus amigos del CNE, indudablemente, si tanto miedo le tiene al pueblo, pero nunca jamás, y es la orden del presidente constitucional de Colombia, levantar las armas contra el pueblo. Como dijera Bolívar, las armas no son contra el pueblo. La fuerza pública tiene una misión, toda, los derechos y las libertades del pueblo colombiano. Y eso es lo que se va a poner en cuestión en los próximos 2 meses. Si el pueblo colombiano tiene derechos y libertades, o si definitivamente los que ordenaron fusilar 10.000 personas para decir que estaban ganando una guerra, personas inocentes en todo el país, son los que le quitan los derechos y las libertades al pueblo. Aquí, mientras tanto, tenemos que pensar en la selva, porque son los derechos de los y las colombianas, pero también son los derechos de la humanidad. Este punto es fundamental porque si la humanidad está en peligro, entonces aquí se puede salvar. No viniendo hasta aquí, sino salvando la selva. ¿Cuánto va a pagar la humanidad porque se salve el planeta Tierra en su existencia? ¿Cuánto? Es un tema que hay que negociar aquí con los extranjeros y los dueños del poder mundial. Si aquí se siembra la selva, se salva la vida de la humanidad. Entonces, ¿dónde está el fondo universal, planetario, para salvar la vida de la humanidad cuidando la selva? Este es el negocio, no lo digo que es un negocio, digo antes que es una palanca de promoción de la vida que no ha visto mordisco, pero quiero que ustedes vean. Porque eso vale mucho más que toda la cocaína que se pueda sacar. Eso vale mucho más que todo el coltán. Y muchísimo más que las 4 vacas en cada hectárea en un potrero que se vuelve desierto. Muchísimo más. Aquí se puede construir una economía más próspera, siendo ustedes el centro
que lo que hasta ahora hemos tenido. Y es lo que proponemos, incluso como un pacto de paz, poder vivir mejor y cambiar la economía del territorio. Y cambiar el chip de la cabeza, de la mente. No es la vaca, es la vida. Miren ustedes estas tres posibilidades que tenemos. Alguna la mencionó ustedes. Claro, el turismo. Claro que el turismo. Porque si está la Capilla Sixtina de la primera humanidad, ¿cuánta gente quisiera venir a verla o al menos estar cerca? Y si está rodeado de pájaros, mariposas, flores, olores, de una espectacularidad que no se encuentra casi en ningún lugar del planeta, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar, a quedarse a dormir aquí una semana, a comer de la comida de aquí, a repartir un tanto la riqueza mundial entre la población que cuida ese lugar que es un lugar sagrado para la humanidad y que ustedes conocen mejor que yo? Más los otros, claro que eso implica una pista. Si no hay pista, entonces ¿cómo llegan? No es por carretera. Esa gente viene de Europa, viene de Estados Unidos, vaya a saber. Hay que decir que vengan de la China para que esto se llene. Y dejen el dólar, y dejen el yen, y dejen el euro, y se vuelva un motor de economía buena que es superior a vender la cocaína en el mundo. Superior. Pero hay que saberlo hacer, porque hay que cuidar la selva, hay que cuidar los niños, las niñas, hay que hacer un turismo sostenible. Como ustedes ya saben, hay que aprender los idiomas, hay que aprender a transformar la alimentación en formato internacional, hay que atender bien, hay que ser amables, etcétera. Todo eso se estudia. Hay que mejorar la casa. Si se vuelve hotel, eso es plata. Pero nosotros estamos dispuestos a que eso ocurra, a que esta región sea un foco del turismo latinoamericano, ni siquiera colombiano, y que lo podamos resistir y sostener como una fuente de enriquecimiento de la familia, de progreso de la familia. Ese es un punto indudablemente a explorar. Y entonces, ¿cómo se crea la zona de visita que no altere la naturaleza, etcétera? Susana, ese es un tema que ya debe tener estudio. No es solo la pista, hay que complementarlo. Y hay un segundo punto que ustedes pueden ver, la bioeconomía. Aquí han hablado que el cacay, que el azaí, que etcétera, etcétera, etcétera. Bien dicen ustedes, no se trata simplemente ya de recolectarlo, que está y que se sabe que sirve, porque el Instituto Sinche y la sabiduría popular de antes, pues ya saben que sirven para ciertas cosas de la comida o del maquillaje o no sé qué. Pero ¿cómo se comercializa? ¿Cómo se vuelve un producto agroindustrial masivo que se pueda vender o en Bogotá, que es difícil, o en cualquier lugar del mundo si vamos río abajo y salimos a los puertos y al mar? Así como sale la cocaína, los productos de la selva, propiedad del campesinado colectivo, pueden salir también a los puertos. Solo hay que tener un Estado para cuidarlo y tendríamos un segundo soporte de economía que sería todavía más rica al lado del turismo que el oro blanco, que el oro negro, que el oro sucio. Segundo punto. Y hay uno tercero que yo quiero proponer aquí, y es que hay un campesinado traído recientemente, traído para abrirla, para ponerlo como una fuerza de trabajo medio esclava, que va tumbando las selvas y el Orinoco, y después lo echan porque vienen los terratenientes, como sucedió en el Caquetá, lo mismo. ¿Y por qué no le abrimos un camino a ese campesinado libremente, sin forzarlo? Porque nosotros no vamos a hacer artemisas, en donde en tierra fértil, cerca de los centros, e incluso en la altillanura aquí cerca,
en la altillanura aquí cerca, en tierra fértil y cerca de los centros urbanos, les entreguemos tierra de reforma agraria para sembrar alimentos para Colombia y para el mundo. Tumbar selva hacia Chiribiquete o recibir una buena parcela en tierra acondicionada con crédito del Banco Agrario, que para aquí es que hemos traído al presidente del Banco Agrario, que permita estar cerca del hospital, de la escuela, de la carretera ya hecha y poder vender con mucha más rentabilidad la producción agraria, incluso en su forma agroindustrial. 1 millón de hectáreas. He pedido a usted, ministra de Agricultura, pero con la ayuda de ministra de Medio Ambiente, se puedan abrir incluso a partir del ferrocarril, que no es un sueño, entre Puerto Boyacá, y Villavicencio y Puerto Gaitán, y ahí a la navegabilidad del río Meta, y de ahí sale al Orinoco y de ahí al mar, ¿o no? 8 meses al año se puede hacer. Entonces tenemos transporte barato al mar. Toda la altillanura colombo-venezolana puede ser una Ucrania en alimentación. Pedazos que hay que cuidar, inundables, hay ríos, hay también un ecosistema que no se puede destruir, hay gente incluso que quisiera ayudar con capitales, porque en ese espacio de tierra pueden caber muchísimos campesinos y también muchísimos capitales, aliados no como un peón del otro, sino como seres libres. Y son tres propuestas. El 1 millón de hectáreas en la altillanura para que no haya 3 millones de selva quemada en la selva. Es una forma de quitarle presión a la selva. La bioeconomía de la selva que nosotros queremos apostar y ayudar. Y el turismo internacional que indudablemente puede llegar, pero se necesitan 2 condiciones. Que viva la selva, o si no, ¿cómo se hace turismo? ¿A qué vendrían a ver un desierto? Se necesita la selva, la selva aquí atrae el turismo, y se necesita la paz. La selva y la paz. Y esto no es, digamos, para que se nos extorsione. Ah, usted, Petro, quiere la selva y quiere la paz. Páguenos, denos las rutas, permítanos seguir en el business, ¿no? Hablémoslo. A mordisco yo le digo, hablemos. Si quiere hablar conmigo. Ve la cara de quien quiere matar. Y así me tocó un Carlos Castaño una vez. Venga, donde quiera. Hablemos, incluso de negocios. Le propongo que es mejor. Y se abraza con el pueblo. Y se abraza con la paz. Y se abraza con la bandera roja, si quiere. Para eso hay que construir una democracia. Y si quiere, entonces puede ser dirigente real y civil de esta sociedad y su gente. No los estamos echando, lo que queremos es incluir en procesos de transformación económica regional, pero no se mate uno con el otro y menos al pueblo y al dirigente. Acabe la extorsión de inmediato. Él le dice de otra manera, el impuesto. Pero acabemos el impuesto y la extorsión. Entierre el fusil, si quiere, y hagamos prosperar esta región, porque si él se vuelve protagonista, uno de tantos líderes que pudieran haber aquí, lideresas, firmando con el mundo, no solo conmigo, sino con el mundo, una declaración unilateral de Estado en donde el mundo se compromete por la importancia de la selva amazónica a cuidar financieramente este territorio, logrando que cada familia de aquí pueda vivir decente y dignamente. Pues yo lo invito a que afirme eso, que vayamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, va a entender por qué la humanidad tiene tanta visión y le da tanta importancia a esta región.
se convertiría en una persona que pasaría a la historia como un promotor de la vida en el planeta y no en lo que empieza a ser un simple bandido que la gente no quiere, que la gente quisiera que se vaya rápido. Ese no es el destino de un hombre. El destino de un hombre es ser querido por su pueblo, ser querido por su familia, ser querido por sus hijos, ser recordado como un hombre que aportó hacia adelante y no quiso destruir hacia atrás lo que tenía que ser la prosperidad de su propio pueblo. Gracias a ustedes por haberme escuchado, muy amables. Nos veremos en la próxima. Gracias.